Siempre un recuerdo anatómico sobre la estructura del intestino, ¿no? El intestino delgado, como ustedes recordarán, es una estructura tubular con una longitud de 6 a 8 metros, de 15 a 30 milímetros de diámetro, en el duodeno 20 centímetros de longitud, el yayuno de 100 a 110 centímetros y una longitud ileal de 150 a 160 centímetros. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta de este recuerdo anatómico? Es que la gran extensión superficial en realidad del intestino es la que, por ejemplo, es importante al momento de desarrollar una diarrea. Acordémonos que nosotros si extendemos el intestino, según su capacidad de superficie que tiene por la forma de sus vellosidades, tiene más o menos la misma extensión de una cancha de fútbol. Entonces, una gran extensión, una gran superficie por donde se puede realizar la absorción de líquidos y los nutrientes correspondientes a nuestra nutrición. Lo siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros valoramos estas estructuras, tenemos que ver siempre en todos los pacientes consultar los antecedentes que nos orienten hacia la presencia de cáncer en la familia, sobre todo, y en el mismo paciente, desde luego. ¿A qué se dedica el paciente? La ingesta de alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, si hay o no la presencia de estrés emocional. Muchas veces el tipo de labor que ocupa el paciente, como por ejemplo las personas que están dedicadas a cumplir alguna meta en su trabajo, como los que trabajan en el banco, por ejemplo, tienen la obligación de vender medio millón en créditos al mes, ¿no? 750.000 soles en créditos al mes. Entonces, esas personas, si ven que no cumplen su meta, bueno, simplemente los dan de baja. Y al darse de baja de su trabajo, ya no tendrían las posibilidades de pagar sus deudas, mandar al colegio, los alimentos y toda la situación. Entonces, gente que vive muy estresada de cumplir las metas, se quitan entre los pacientes y toda una serie de cosas que al momento de llegar a la consulta usualmente tienen enfermedades relacionadas al estrés, ¿no? Miren, o estrés o tensión emocional, ¿no? Porque ese tipo de condición, por ejemplo, favorece al desarrollo de enfermedades tipo síndrome de intestino irritable, vitiligo, trastornos de etiología autoinmune, eh, psoriasis, ¿no? Es importante preguntar, ¿no? A veces es el trabajo, a veces es la pareja, a veces es la familia, deudas. Hay alguna situación que condiciona el estrés o simplemente la gente que no tiene mucha tolerancia al estrés. El tipo de alimentación y la calidad es importante para ver las enfermedades que prevalecen en ese tipo de alimento, como por ejemplo la gente que come muchos dulces, ¿no? O los que comen demasiada grasa, o los que comen muy salado, con mucha fruta, mucho alimento industrializado, muchos embutidos, aumenta el riesgo de neoplasia. A veces tan solo tener bien clara si la digestión de la leche es suficiente o se puede decir óptima, porque gente, ustedes saben que el ser humano tiene se puede decir, una alteración genética que nos permite aprovechar la leche más allá del tiempo que es necesario, ¿no? Lo normal es que después de cierta edad no tengamos la capacidad de absorber o de nutrirnos de la leche, ¿no? Pero como hemos sido sometidos a distintas selecciones naturales, se ha generado pues una variación en nuestra genética que nos permite ingerir leche ya en, en momentos de nuestra vida en los cuales ya no está dentro del orden natural. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido invadir nichos ecológicos a los cuales sería difícil sin tener un nutriente como la leche, por ejemplo. Eso el ser humano ha logrado
migrar, invadir zonas frías, ¿no? Llevando del lado de una vaca, ¿no? Cabras, qué sé yo, animales que producían leche, ¿no? Eso nos permite sobrevivir, porque es proteína, ¿verdad? Entonces, ha sido importante para nosotros como especie, pero que en cierto modo, en cierto tiempo ya está habiendo cierta intolerancia a la lactosa y esa intolerancia a la lactosa es la que genera dispepsia, ¿no? Mala digestión, balonamiento, diarrea, que es una patología que muchas veces nos olvidamos de preguntar. ¿Por qué es importante saber el hábito intestinal? Nosotros podemos tal vez preguntarnos, ¿no? Cada uno, pregúntense ustedes, ¿cuánto es lo normal si hablamos en el número de defecaciones al día? ¿En qué consistencia de las heces es lo normal? Y nosotros hacemos una breve encuesta entre ustedes, ¿no? Una encuesta anónima y donde podamos poner el número de veces que cada uno evacúa y la consistencia de las heces, según la escala de Bristol, por ejemplo. Entonces todos tendrían para mí es normal ir al baño 2 veces a la semana y otro diría, para mí es normal ir al baño 3 veces al día. Para algunos será normal hacer sus deposiciones duras de forma caprina y para otros sueltas, ¿no? Para unos las heces siempre van al fondo y para otros las heces flotan. Entonces, para nosotros tener una idea, ¿no? Normalizar para poder decidir en qué momento es enfermedad y cuándo no, porque los criterios son muy amplios, es que se han tratado de establecer algunos puntos de referencia en un documento que se llama los criterios de Roma, ya, Roma 2, Roma 3, bueno. Entonces, en estos criterios más o menos nos dice cómo es que debemos de considerar cuándo es realmente una enfermedad. Si el paciente usa o no usa laxantes o enemas, a veces el paciente, por ejemplo, ayer tuve una paciente que decía, doctor, solamente voy al baño usando magnesio. Ustedes saben que el magnesio es laxante, ¿ya? Entonces, luego de usar magnesio, dice, solamente con el magnesio nada más evacúa. Pero si no usa magnesio, no evacúa. Y viene para el tratamiento del estreñimiento. Bueno, dentro de mi examen siempre va a tocar el abdomen buscando cuerda cólica. ¿Qué es la cuerda cólica? El marco colónico lleno de heces, ¿no? Busqué, no había cuerda cólica, pero la señora dice que estaba con ganas de ir al baño. Dije, bueno, le haré un tacto rectal. Le hice el tacto rectal y la ampolla rectal estaba vacía. Entonces, el colon a través del abdomen se veía vacío y la ampolla rectal a través del tacto rectal también estaba vacía. Y la paciente decía que no, que estaba estreñida, que en realidad no iba al baño y solamente podía ir si es que tomaba magnesio. Entonces le dije, perfecto, tómese usted una radiografía y le indiqué la orden de radiografía y en la radiografía vemos un colon vacío, sin heces, o con una cantidad apropiada de heces en el lado derecho del colon, porque siempre tiene que haber heces, no sé qué estamos comiendo. Entonces lo que hacía era la señora que se anticipaba, o sea, todos los días se provocaba una diarrea farmacológica por el uso de magnesio y por eso era que era diarrea, pero en realidad no era diarrea, ella sentía estreñimiento, tenía tenesmo rectal y se provocaba diarrea por la irritación generada por la ingesta de magnesio, ¿no? Y lo triste era que como iba por estreñimiento, ha ido a la emergencia, a su centro de salud, a muchos sitios buscando que le atiendan su estreñimiento, le han puesto lactulosa, le han dado le pusieron enemas en múltiples oportunidades y doctor, y no me curan mi estreñimiento. Y nunca tuve estreñimiento. Era solo la sensación de querer ir al baño, que es por una proctitis por medicamentos, ¿no? Que ella ingería. Entonces, es importante saber por ello el número de veces que ocupa
el servicio, ¿no? El volumen, la consistencia, el color, si tiene o no tiene moco, si se acompaña o no de sangre, si es que tiene, usa laxantes o enemas, y si es que es una persona sedentaria, ¿no? Porque el sedentarismo promueve el estreñimiento. Lo siguiente, por favor. Hay enfermedades que a largo plazo producen algún tipo de trastorno periférico que involucra la motilidad intestinal. La enfermedad que más se ve es la diabetes. Hay una famosa gastroparesia diabética, pero también puede producir diarrea, no de una forma directa, sino por una situación de bacterias, que hay más bacterias que generan diarrea son las que se ubican crecen más en la flora intestinal, y al crecer en la flora intestinal eh, promueven el desarrollo de diarreas en las personas con diabetes, ¿no? Los que son sometidos a diálisis, los que tienen cirugías abdominales previas, por ejemplo, en pacientes que han sido operados por una isquemia intestinal y se les hace una resección intestinal y sufren de síndrome de intestino corto, ¿no? Y como consecuencia del síndrome de intestino corto, qué es lo que significa? Que tiene una diarrea porque le falta intestino para que termine de absorber la cantidad de líquido ingerido por la dieta. ¿M? Y tiene dolor, dolor tipo retortijón, que es diferente al dolor tipo cólico. Si hay ardor epigástrico o pirosis, si es que hay un antecedente de neoplasia, si es que el paciente o tiene probablemente sospecha de neoplasia porque está bajando de peso, tiene una tumoración abdominal o en la familia hay un antecedente en ese orden. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos ampliado más o menos la historia, nosotros tenemos que definir exactamente, conversando con el paciente, cuáles son los síntomas principales. Separarlos, en primer lugar, por severidad y en segundo lugar, en orden de aparición, ¿no? De los síntomas. Localizar dónde se encuentra el síntoma principal, que es el dolor muchas veces. Y si es el dolor, ¿qué tipo de dolor es? Acordémonos que el dolor, yo siempre les digo esto a mis pacientes y también a ustedes como alumnos, que el dolor es algo así como el sabor, tal cual, ¿no? Ustedes, cuando le dan a ustedes un alimento, no les dicen, ¿sientes sabor? O le dicen, ¿qué sabor sientes? ¿No? Y dicen, te dan un alimento, digamos una naranja, ¿qué sabor sientes? Ah, ya tiene tu sabor ácido y dulce, ¿sí? Porque si te preguntan, oye, ¿sientes sabor? Entonces tú dirás, sí y no, nada más. Pero eso te ayuda a saber qué alimento te han dado, ¿no? Es igual. Cuando la gente dice, ¿por qué viene usted? Viene, dice el paciente. Ah, porque me duele el estómago. Ya, ya está bien. Quiero que me calmes el dolor, ya. Pero ¿cómo te duele el estómago? Es la pregunta. ¿El estómago te arde, te punza, te aprieta, tuerce? ¿No? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Lancinante, opresivo, urente? Según el tipo de dolor, uno más o menos puede tener una idea de cuál es el órgano que está afectándose. ¿Cómo empezó ese dolor? Brusca, de manera insidiosa, si empieza luego de ingerir algunos alimentos o no, empieza luego de un periodo de estrés emocional, si es que con el paso de las horas va empeorando, o con el paso de los días va empeorando, o con el paso de las semanas va empeorando, o con el paso de los meses va empeorando. Entonces, ¿por qué hago esa discriminación? Horas, semanas, días y meses, porque mientras más rápido es, la escala es más corta, ¿no es cierto? Doctor, me duele el estómago, me dolía de forma leve hace 20 minutos, pero actualmente me duele tanto que ya casi no puedo ni hablar. Ah, ya, entonces es un dolor súper agudo. Algo está empezando ahí, importante.
y necesita un estudio urgente. ¿Cómo se encuentra en el momento ese paciente? ¿Qué es lo que despierte el dolor? Son los factores agravantes. ¿Y qué es lo que calma el dolor? Son los factores mitigantes. ¿Qué otras manifestaciones se acompañan? Me duele el estómago y tengo un montón de gases. Tengo eructos, náuseas, vómitos, malestar general. Ah, ya. Esas son las manifestaciones acompañantes. Cuando una persona le dice, por ejemplo, en su consulta, doctor, tengo una diarrea que la verdad que no me deja hacer la vida. Voy a la universidad y tengo que ir al baño 2, 3 veces en clase y llevar mi rollo de papel higiénico. En la tarde hago prácticas en la misma situación para yendo al baño. Es una diarrea que no me deja vivir tranquilo. Pero que cuando duermo, me echo a dormir a las 9 y concilio sueño como a las 9:30, 10, y son las 7 de la mañana y todavía no voy al baño. No me gana, no me fastidia nada. Entonces, mientras estoy dormido, realmente no tengo diarrea. Solo cuando estoy despierto. Ah, ese es un dato importante. Respeta el sueño. Si no respeta, es un signo sugerente de una enfermedad tipo síndrome de intestino irritable. Lo siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, tenemos que hacer una serie de discriminaciones, ¿no? Ustedes saben de que al estómago siempre le dicen la famosa caja de Pandora. Se puede ver cualquier cosa. Hasta el más entrenado, al que piensa que sabe todo, siempre encuentra una sorpresa en el estómago. Entonces, si hablamos nosotros de dolor abdominal, tenemos que descartar o sospechar la presencia de un vólvulo si está acompañado con niveles hidroaéreos, de un linfoma si está acompañado de fiebres, presentación a veces de nodulaciones en los ganglios, ¿sí? Si es que hay tuberculosis intestinal, si es que tiene antecedentes de contacto o de haber sufrido la enfermedad. Si es que es un paciente coronario con insuficiencia cardíaca, con flúter auricular, con presencia de coágulos en la aurícula, entonces tenemos que sospechar una isquemia intestinal, ¿no? Si es que presenta dolor tipo cólico luego de ingerir la leche, puede ser una intolerancia a la lactosa. Si es que se le hincha el abdomen, se le distiende, puede ser un vólvulo, malabsorción, linfoma, isquemia. Si hay náuseas y vómitos, ilio, vólulo, linfoma, es un tema de mala absorción, cáncer, linfoma, tuberculosis, parasitosis, y así. Todos los síntomas como la debilidad, la flatulencia, el meteorismo, nos orientan hacia una enfermedad determinada. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros cuando hablamos de estos síntomas, no podemos dejar de tener en cuenta la palidez, la ictericia, la fiebre, la, el estreñimiento o constipación, la esteatorrea, la hematoquesia, la diarrea. Miren, a largo plazo, una parasitosis, una neoplasia nos hace perder sangre, o una mala absorción impide que ingiramos los alimentos o los componentes necesarios para la formación de glóbulos rojos, y por ende se genera una anemia y secundaria a eso una palidez clínica. Cuando hay una obstrucción en la salida de la bilis, a largo plazo, sin dolor, persona de edad avanzada, uno debe de sospechar en una neoplasia periampular. Pero acordémonos que si es que la ictericia es de aparición súbita, acompañada de dolor, hay que pensar en una coledocolitiasis, ¿no? Con un síndrome ictérico obstructivo agudo. Cuando hay involucrados distintos gérmenes a nivel intestinal, tenemos que pensar en la enfermedad de Whipple, ¿no? Si una persona del Ande, de la altura, que come muchos alimentos con abundante fibra, tipo chaco, tipo tarwi, cañigua,
¿no? Nuestra gente de acá de Puno o descendientes, gente que tiene colon muy grande. Y la gente con colon grande muchas veces desarrolla volvulos, ¿sí? Y si es que las heces flotan, al flotar nos habla que hay una gran cantidad de grasa, ¿no? Y esta cantidad de grasa está presente en el intestino, ¿no? Porque no debería estar presente porque tenemos los mecanismos necesarios para absorberlo, pero cuando una de las componentes de este mecanismo de absorción no funciona, simplemente no se absorbe. Como por ejemplo el páncreas. El páncreas no funciona bien, hay una esteatorrea, que es las heces con sangre, ¿ya? La hematoquesia o sangrado en las heces nos hace sospechar de una neoplasia, diverticulosis, divertículo de Meckel. La diarrea, según la aparición, la duración de la enfermedad, debe hacernos sospechar en una intolerancia a la lactosa, uso de laxantes, tuberculosis, parasitosis o síndrome de mala absorción. Adelante. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que investigar el signo más importante en la semiología gastrointestinal. ¿Cuál es? El dolor abdominal. Muchas veces teniendo una investigación adecuada de dolor abdominal, prácticamente tenemos el 80% de la enfermedad. Si un paciente dice, por ejemplo, doctor, hoy he comido 3 huevos duros con sus yemas, palta, ¿ya? Y café. Luego de eso me dio dolor intenso, tipo cólico en el hipocondrio derecho, que fue tan intenso que transpiré frío y la piel se me puso fría, sudorosa, me dio náuseas y vómitos. ¿Qué habrá sido? Muy probablemente una colecistitis aguda. Hasta ahí. Pero después, si es que el paciente dice, doctor, y ese dolor que estaba por debajo de las costillas o del hipocondrio derecho, migró, se movilizó hacia el epigastrio y me empezó a doler hacia la espalda y tenía más dolor, más náuseas, eso me indica de que probablemente tenga una pancreatitis aguda. Entonces, así es como nosotros tenemos que investigar el dolor. Todas las cualidades para que podamos, en base a nuestra lectura, tener una idea respecto a la enfermedad que está quejando el paciente, ¿no? Con dolores tipo cólico, no hay diarrea, por ejemplo, tenemos que descartar saturnismo, intoxicación por octalia, ¿no? Pero básicamente el dolor abdominal, y el que más vemos, es dolor tipo urente, epigástrico, o que mejora con los alimentos o peora con los alimentos. Nos habla de una enfermedad ulceropéptica, que puede ser gastritis de las sencillas o una gastritis alcalina. La siguiente, por favor. El síndrome pilórico es, está caracterizado por un vaciamiento retardado del contenido gástrico, ¿ya? Entonces, esto ocurre por distintas causas, ¿ya? Puede ser por una estenosis pilórica secundaria a una enfermedad ulcerosa a nivel del antro gástrico, a nivel del bulbo duodenal, o por una neoplasia antroduodenal, una neoplasia pilórica, una neoplasia eh, en la segunda porción duodenal, un ampuloma, o sea, cualquier condición que favorezca la estrechez de la luz a ese nivel provoca un síndrome pilórico. El estómago lleno de líquido o de contenido alimentario, muchas veces con nivel hidroaéreo. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, eh, una ecografía, una radiografía, una tomografía que nos haga sospechar, con nuestras manitos podemos hacer la maniobra necesaria para demostrar la succión gástrica y poder determinar que hay un vaciamiento incompleto del contenido gástrico que nos hace el diagnóstico de un síndrome pilórico. Si digamos, hoy día comí picante, ayer comí eh,
¿cómo se llama esto? Remolacha, ¿no? En una ensalada de remolacha o beterraga, ¿ya? Y anteayer he consumido, qué sé yo, choclo, ¿ya? En granos. Y hoy día vomito remolacha y choclo. Significa que el estómago está reteniendo. Significa que hay contenido alimentario que no está pasando, que no está haciendo, que no está pasando hacia el intestino delgado. Por ende, hay una retención de alimentos. Por eso es importante saber si el paciente ha vomitado y qué es lo que ha vomitado, ¿no? ¿Cuál es su contenido intestinal? Muchas veces en los recién nacidos hay una hipertrofia del anillo gástrico inferior, ¿no? Y eso produce un síndrome pilórico, que es una operación de emergencia. Si quieres hacer una pequeña variación en su anatomía gástrica para que se mejore esta estenosis, ¿no? Pilórica congénita, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas veces cuando un síndrome pilórico inicia de manera brusca, nosotros podríamos ver que un alimento pero ahí, o podría ser un síndrome de Bouberet, ¿no? Que está produciendo un tipo de hilio biliar, o sea, un cálculo de la vía de la vesícula a a la luz del tracto digestivo, una fístula de gran tamaño, ese cálculo está obstruyendo el paso del contenido alimentario. Ese es el síndrome de Bowery. Como en medicina no hay nada relativo, por ende, cualquier enfermedad pudiera ocupar cualquier zona del cuerpo prácticamente. Sobre todo de estas que son sistémicas, como la tuberculosis, el linfoma, la enfermedad de Crohn, la sífilis, la actinomicosis, y por qué no, luego de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Luego de un procedimiento quirúrgico puede producir un síndrome pilórico, desde luego, claro que sí. La siguiente, por favor. Hablemos sobre el síndrome diarreico. Una diarrea aguda, ya, dura menos de 14 días. De 15 días a un mes es una diarrea persistente y cuando es más de un mes es una diarrea crónica. Entonces, usualmente, aquel que comió, digamos, ceviche en la mañana y en la tarde ya estaba con diarrea, es que ha sido la toxina la que lo está enfermando. Que es distinto que aquel que come, por ejemplo, queso de cabra y 5 a 7 días después hace fiebre, malestar general, dolor abdominal y diarrea. Entonces, tendríamos que pensar, ¿no? En una enfermedad que esté relacionada a la ingesta de leche de cabra o productos de cabra, como la brucelosis, por ejemplo, ¿no? O la famosa fiebre malta que le dicen, ¿no? Entonces, no nos asustemos con una diarrea dura más de 2, 3 días, ¿no? De hecho, la gran mayoría solamente demora ese tiempo. Cuando demora más de una semana, ya es de temerse. Más de 14 días, mucho más, y más de un mes, mucho más, ¿no? Las toxinas usualmente tienen una acción rápida. Ni bien entran en contacto, fastidian, pero cuando el germen debe de colonizar la economía corporal, ¿no? Al hacer esta infección, de- demora este proceso de infección, ¿no? Porque tiene que vencer al lógico y para recién manifestarse. Entonces, es otro proceso que a veces es como un periodo medio alargado, ¿no? Como una incubación, se podría decir.
Y luego de ello, que dura como 10, 14 días, a veces 3, 4 días, no dependiendo del germen, se manifiesta recién la enfermedad. No nos olvidemos de preguntar si los pacientes, hay que sospechar, sobre todo en las damas, si es que el paciente tiene algún tipo de trastorno de orden psiquiátrico por estas ideas de mantenerse siempre flaquito, ¿no es cierto? Siempre mantener la línea. Entonces, eso nos obliga a descartar que sea una diarrea inducida, ¿no? Que esté induciéndose la diarrea por por la ingesta de laxantes, ¿no? Hay antiácidos con magnesio, ¿ya? Como la leche de magnesio, ¿no es cierto? Leche magnesia le ponen, que produce diarrea, ¿no? Hay hormonas tiroideas como la levotiroxina, que en dosis altas produce también diarrea. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto? La teofilina, los antibióticos pueden producir diarrea, pero claro, de otro tipo. Acuérdense que la diarrea no solamente es osmótica, hay hay varios tipos de diarrea. ¿Ya? ¿Qué más? La siguiente, por favor. Entonces, en toda diarrea tenemos que averiguar o tener pendiente si es que es un solo paciente o son varios pacientes. Es una alimentación determinada, digamos, se fueron todos a la misma fiesta, comieron del mismo picante, ¿no? A la misma cevichería. En alguna oportunidad me acuerdo que en el comedor universitario de la Universidad Nacional, hace años, pues cuando yo era alumno, bueno, su madre, cuando nos daban de comer dinosaurio, ¿ya? En esa oportunidad, me acuerdo que hubo una salmonelosis, ¿no? A todos los alumnos de la Universidad Nacional les dio salmonelosis, fue un escándalo. No, bueno, y varios estuvieron en emergencia y todo, ¿no? Estuvieron delicados un tiempo, ¿ya? Entonces, eso es importante, saber si es que solo el paciente estaba enfermo o todo un grupo estaba enfermo. Nos orienta a saber qué germen era el que está involucrado, ¿no? Esto ocurre mucho con la salmonela, cuando hay alimentos que tienen como dentro de sus componentes huevo, ¿no? Dentro de la mayonesa, por ejemplo, una mayonesa con huevo que no ha sido elaborada de manera adecuada, ya pues, ¿no? Tenemos el comportamiento sexual, la edad, ¿no? Si es una persona promiscua, tenemos que pensar en VIH, ¿no? En SIDA, hay que pensar si es promiscuo el paciente. Y desde luego con ello también la condición inmune del mismo. Siguiente, por favor. La diarrea crónica es esta que dura pues más de 4 semanas, ¿no? Forma de inicio a veces insidioso y tiene cierta relación con la dieta, ¿ya? Las características de las heces siempre son importantes, todo si hay dolor o no hay dolor en el momento de defecar. Muchas veces no hay dolor y solamente defeca de posición suelta, entonces eso nos puede orientar a que se trata de un tema de orden a veces dietético o una pancreatitis crónica o una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Si hay o no relación con el sueño, como les indiqué anteriormente, y para ello siempre... La siguiente, por favor. Entonces, miren, ahí están las distintas clasificaciones de la diarrea, ¿ya? Si es que es una diarrea inflamatoria, osmótica, secretora, si hay una alteración de la motilidad, la diarrea facticia, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Ilio es una definición que involucra un funcionamiento anormal intestinal. No hay un tema
de obstrucción, no hay un aplastamiento, una tumoración que no permite el tránsito intestinal, sino es que el intestino simplemente no se mueve, ¿ya? Existe un llamado hilo paralítico o pseudoobstrucción, ¿no? Que es una de las principales causas de oclusión intestinal. En niños, sobre todo porque también el intestino es más delgado, ¿no? Y por ende se obstruye más fácil, ¿no? Más chiquititos, más dolor, más dificultad para eliminar gases, ¿no? Muchas veces eh, este hilio, ¿no? Puede ser provocado por infecciones, puede ser provocado por alteraciones químicas, ¿no? Como por ejemplo un trastorno hidroelectrolítico, hay problemas de bajo potasio, ¿no? Hipercalcemia, ¿no? Si está ha sido sometido recientemente a una cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque la cirugía abdominal muchas muchas veces, como consecuencia de la manipulación, produce hilio, ¿ya? Entonces, eso muchas veces produce, pues, los síntomas de hilio, ¿no? Postquirúrgicos, se llama, ¿no? Puede haber una isquemia, sí, sí, sí. Y la isquemia hace hilio, claro que sí, ¿no? Hay órganos que también que se inflaman y por las citoquinas que generan producen un hilio paralítico, como por ejemplo la pancreatitis aguda, la colicistitis aguda, la apendicitis aguda, producen hilio paralítico. ¿Mm? Los problemas renales, también. A veces los problemas pulmonares, por ejemplo, dolor por una neumonía en la base torácica, produce dolor abdominal y valoramiento, ¿no? Las enfermedades renales y crónicas o pulmonares también. Hay medicamentos tipo narcóticos que pueden producir hilio, desde luego que sí. ¿No? La siguiente, por favor. No podemos dejar de pensar en el síndrome adherencial. Miren, muchas veces, sobre todo cuando somos sometidos a cirugías de emergencia, pues es importante preguntar si ha sido o no una cirugía de emergencia. Entonces, eh, cuando hacen, cuando hacen una cirugía de emergencia, muchas veces hay mayor manipulación porque hay que revisar pues todo el intestino, prácticamente lo sacan dentro de la cavidad abdominal y revisan centímetro por centímetro el intestino y a veces logran ver ahí áreas de perforación. Entonces, si es que esto ocurre, lo suturan, le dan un manejo quirúrgico para que eso no progrese, ¿no? ¿Mm? Entonces, o luego de, luego de una infección generalizada, puede generarse un síndrome adherencial, ¿no? Formación de telitas, formación de pequeñas áreas que traccionan el colon y producen hilo. ¿Mm? Como les hablaba del hilio biliar producida por cálculos también, ¿no? Las hernias, obviamente. Y no solamente son las hernias, doctor, la hernia umbilical y la hernia inguinal. Sí, no, no, no. También hay hernias internas. ¿Eh? O sea, el intestino se puede meter dentro o por un costadito de una pequeña falla en el mesenterio y ya está, ¿no? La intususcepción es cuando el intestino se mete dentro del mismo intestino, ¿no? Como que se pliega, como que se introduce y eso es una intususcepción. Y a veces son de origen tumoral, sobre todo los linfomas, ¿no? Cuando crecen en el intestino delgado son grandes, o los leiomiomas, ¿no? Igual, tumores grandes que producen a largo plazo obstrucción del tracto digestivo y las torsiones o válvulas. Muy bien, lo siguiente. Entonces, es casi lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Un hilio, que es cuando se detiene el funcionamiento, y la oclusión intestinal,
cuando se obstruye el tránsito, ¿no? ¿Quién nos diferencia? El estetoscopio. Cuando hay hilio, simplemente el intestino no se mueve, no hay ruidos irreales. Y cuando hay oclusión, el intestino inicialmente, al comienzo de la enfermedad, hace incluso los famosos ruidos de lucha, ¿no? O sea, pelea el intestino para empujar a lo que le está obstruyendo. Dale, dale con fuerza, empuja muchas veces el cálculo, ¿no? Y logra desatascar el contenido, ¿no? Mientras no ocurre eso, el paciente cursa con balonamiento, distensión abdominal, ¿no? Que se llega a palpar, pero el manejo de este tema es básicamente quirúrgico si no mejora. Ujú. Hay dolores tipo retortijón, los ruidos aéreos están incrementados, hay vómitos, incluso a veces de tipo fecaloideo. Ujú. La siguiente, por favor. ¿No? En la obstrucción intestinal, cuando ya no pasa nada, el dolor de retortijón, al comienzo los ruidos de lucha, como le decía, y después el famoso silencio abdominal, que ya no suena. Ahí sí hay que tener cuidado. Muchas veces nosotros fácilmente podemos decir, sí se escuchan ruidos aéreos, pero cuando no se escuchan los ruidos aéreos, pensamos, sí, parece que sí, sí se escucha. Uno mismo se convence de que hay ruidos aéreos, pero hay que ser un poco cesurado, ¿no? Cesurado, sesudo y mesurado, y nosotros podemos ver, eh, tener en cuenta, darnos cuenta de que el paciente realmente está cursando con una obstrucción intestinal o un hilio, ¿cierto? Cuando no hay ruidos irreales, ¿no? Hay dificultad o ausencia en la evacuación de los gases y heces, ¿no? Cuando hay una obstrucción intestinal completa. Muy bien, chicos. Preguntas, por favor. Hablen o callen para siempre. Todo claro, doctor. Muy bien, chicos. Les agradezco su atención. Esperamos el día. Ya nos ponemos de acuerdo con la delegada del curso. Creo que el día domingo vamos a poner. Doctor, una consulta. Respecto a la abolición de los ruidos hidroaéreos, o sea, no hay ningún ruido en la auscultación, pero recuerdo que el doctor nos comentó algo sobre ruidos metálicos. Así es. Esos son los famosos ruidos de lucha, pues. De los dióxidos aéreos, uno lo puede, de acuerdo a la presión que hay dentro del asa intestinal, es que es el tono del ruido. Hay, a poca presión son los dióxidos aéreos normales, ¿no? Glu, 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 ¿no? Pero cuando hay alta presión, hace ping, 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 ¿no? Ahí son los ruidos metálicos, timpánicos, ¿no? Porque hay alta presión, ¿no? Y cuando hay ruidos a alta presión y algo de dolor, ruidos a alta presión, timpánicos repetitivos, son los famosos ruidos de lucha, ¿no? El paciente está tratando, el intestino está tratando de recanalizar el paso hacia un sentido. Eso es en un, eso es en un determinado momento, al inicio, y después llega un momento en el cual se paraliza, ¿no? Acuérdense que todas las enfermedades tienen su trance, su cronología, ¿no? En un momento cuando se obstruye, el estómago o el intestino trata de empujar, 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 a todo dar. Y luego de eso, ya, se detiene. ¿Por qué? Porque se agota, bueno, y queda quieto. Y el paciente empieza a valorarse, a balonarse más, ¿no? Más valoración. Le toman una placa de abdomen en decúbito y abdomen de pie y van a ver la presencia de ruidos de niveles hidroaéreos, ¿no? 3, 4, 5 niveles hidroaéreos ya. Obstrucción intestinal. Pasa a cirugía si es que no mejora de manera clínica, con hidratación, cobertura antibiótica. Si no mejora, a cirugía, a ver cuál es la causa de la obstrucción.
Así es el manejo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Ya. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el domingo. Ya coordinamos con la secretaria.